Vamos a empezar la sesión hoy a cargo del doctor Eduardo Benadón, bien conocido del hospital, pediatra egresado del Hospital Infantil de México, que trabajó ahí muchos años y que pues tiene un caso clínico que creo que mucha gente ya conoce ese caso, pero nos lo va a dar ahorita con detalle. Y bueno, pues bienvenido, Lalo. Muchas gracias, Pedro. Bienvenidos a todos. La verdad es que el caso clínico es para compartir finalmente pues esa experiencia de todos y experiencia también en el hospital porque no habían habido muchos casos de este tipo. Entonces, pues gracias, Pedrito. Quiero empezar, no es un caso cerrado, es más bien un caso abierto. Y el chiste de la presentación es que lo voy a ir haciendo como lo fuimos encontrando durante la evolución de la paciente para que pues vayan viendo cómo fuimos haciendo los diagnósticos y al final cómo encontramos pues la patología de base que nos había hecho todo esto. Entonces, muchos de ustedes ya lo habían escuchado, es un caso de una niña que encontramos con endocarditis bacteriana. Tiene algunos antecedentes, es una niña previamente sana de 12 años, no tiene alergias, nunca había estado hospitalizada, tiene un desarrollo neurológico, físico, etcétera, normal, va en primero y secundaria, tiene todas sus vacunas completas, de acuerdo con el Esquema Nacional de Vacunación y con la Academia Americana de Pediatría. Y como antecedente importante, en diciembre se fue de viaje a Tolantongo, que son unas grutas, y estuvo ahí 3 días, donde se metieron a unas cuevas y a las grutas. Durante el recorrido lo hicieron con todos sus amigos de la escuela, y regresando de Tolantongo se fue 12 días a Acapulco. Esta niña regresó el 7 de enero, que si no recuerdo mal fue un domingo, a México, y desde entonces la niña, bueno, el familiar se comunicó conmigo para comentar algunas cosas, ¿no? Entonces, la chiquita empieza su padecimiento actual 72 horas previas a la primera consulta, o sea, ella regresó domingo de Acapulco y el mismo domingo empezó con esta sintomatología. Fiebre de 39 grados que se controlaba cada 6 a 8 horas con ibuprofeno, moco nasal escaso, estornudos, poca tos, la tos era no productiva y un poco de cefalea frontal, la cual la refiere como leve y pulsátil. 24 horas previas a su primera revisión, la paciente refiere un dolor en la región inguinal izquierda y en el pubis, que aparece de forma súbita, que presenta mucha hipersensibilidad en la piel, en toda la región que va desde la ingle hasta realmente la región púbica. Y entonces con la fiebre, la cefalea, los estornudos, el moco y sobre todo el dolor inguinal es por lo que la llevan a la consulta. Entonces, en la consulta, la frecuencia cardíaca la encuentro en 110, frecuencia respiratoria 24, presión arterial normal, 39 grados de temperatura. A la exploración física encuentro conjuntivitis hiperémicas, moco nasal y alino con descarga retronasal, la faringe muy hiperémica con algunas petequias. Y en el tórax no encuentro nada. A la exploración del abdomen tiene molestia a la palpación en la fosa ilíaca izquierda y el punto ureteral izquierdo. Es una niña que tiene antecedente de ser estreñida y encuentro materia fecal en el colon descendente, pero tiene mucha hipersensibilidad en la región inguinal izquierda que se refiere hacia la región púbica. No hay aumento de volumen, no hay cambios de coloración, no hay nada a la exploración física más que el dolor y la hipersensibilidad en la piel. La impresión diagnóstica inicial, una probable infección de vías urinarias, dolor púbico en estudio y una probable infección de vías urinarias. Se solicita una prueba rápida de influenza, la cual sale negativa, un examen general de orina, donde se reporta ligeramente turbio, con sedimento moderado, leucocitos una cruz, que esto refería finalmente 6 leucocitos por campo, bacterias moderadas,
y con el antecedente de haber estado en Acapulco, en el mar, en la alberca, se le inicia una cefalosporina de tercera generación vía oral. Y por el dolor intenso que presentaba en la región púbica y en la región inguinal, se manda un ultrasonido. En el ultrasonido la verdad es que no se reporta nada más que al momento de hacer Valsalva, una pequeña hernia inguinal, pero es sobre todo del lado derecho, del lado izquierdo no se reporta nada. Entonces, pues el ultrasonido no nos ayuda mucho para la evolución y no encuentra nada en la región púbica donde la paciente refiere el dolor. La paciente no mejora y entonces el 9 de enero se vuelve a revisar a la paciente. La paciente continúa con fiebre de difícil control a pesar de manejar doble antipirético. Se le estaba administrando ibuprofeno y naproxeno con paracetamol y a pesar de eso la fiebre era de difícil control. El dolor inguinal y púbico es prácticamente incapacitante. La paciente no puede ya casi caminar. Y la cefalea, que era frontal, se convierte en generalizada, que sí se controla con los antipiréticos que se le mandan, no se asocia ni a cambios de posición, no tiene náusea, no tiene vómito, pero sí es una cefalea más importante en cuestión de intensidad. Continúa con una tos, la misma que tenía, no productiva, que al toser sí provoca cefalea y el dolor inguinal y púbico se incrementa. Ante esta evolución, se solicita un nuevo ultrasonido por otro operador y se le toman algunos exámenes de laboratorio. Tiene 16 de hemoglobina, 14.300 leucocitos, con la diferencial así, 14% de bandas, plaquetas 172.000 y velocidad de sedimentación 12. La proteína C reactiva alta y el ultrasonido nos vuelven a reportar riñones normales, vejiga normal y en la región suprapúbica, pues el reporte fue que tiene pubitis, que hay un poco de inflamación en la grasa suprapúbica, pero no refieren nada más. Y obviamente la paciente pues no tiene buena evolución. El 10 de enero en la mañana los familiares un poquito pues con miedo, ¿sí? Les hablé para ver cómo estaba la niña y me dicen, no se controla la fiebre, no ha tenido buena tolerancia a la vía oral y el comentario es, esta niña no está mejor, lleva 72 horas con administración de antibiótico, laboratorios alterados, entonces necesitamos verlo en urgencias y necesitamos ver realmente qué es lo que está sucediendo con ella. No querían llevarla al hospital, no quería llevarla a urgencias, pero pues finalmente se dieron cuenta que no había mucha opción porque la niña no tenía buena evolución. Y a su ingreso en urgencias, una frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria limítrofe alta, presión arterial con diferencial muy amplia, saturando 92% al aire ambiente, 38 de temperatura y neurológicamente normal. A la exploración física agitada, cooperadora, regular hidratada, continúa con la hiperemia conjuntival, la faringe en este momento ya se encuentra normal, algunas adenopatías cervicales, los ruidos del tórax normales, no crepita, no está hipoventilada, no tiene soplos. En el ventilatorio un poquito de hipoventilación basal, pero la verdad es que esto es buscándole de a de veras saber que no hubiera nada más. El abdomen blando, depresible, no doloroso, la peristalsis normal, no hay megalias, pero el dolor es en la región inguinal y púbica, es prácticamente inmovilizante. La niña no puede caminar del dolor que tiene en la región púbica e inguinal. Y neurológicamente la niña está íntegra, tiene llanto fácil y la cefalea que había estado presentando ahora es de intensidad moderada severa y
es en periodos, desaparece con el analgésico que le dábamos para controlar la temperatura, pero sí la intensidad de la cefalea, de ser leve, ocasional, se convierte en moderada a severa. Entonces, ahora, pues la impresión diagnóstica que se hace con esta chiquita es respuesta inflamatoria sistémica, está taquicárdica, está polimneica, ¿sí? Los estudios de laboratorio que teníamos estaban alterados y el dolor inguinal y púbico pues continúa en estudio. Por estar con respuesta inflamatoria sistémica, la decisión de tratamiento es ayuno, le colocamos oxígeno, soluciones de base a 1800 por metro cuadrado y se cambia el antibiótico de vía oral A y B y se decide dejar ceftriaxona. Se toman algunos exámenes para ver cómo está en estas condiciones. Los exámenes previos tenían 36 horas. La biometría hemática tiene 13,9 de hemoglobina, cuando la anterior era 16, 31.900 leucocitos. Aquí, perdón, 4% de bandas, plaquetas bajaron, proteína C reactiva incrementó, la velocidad de sedimentación aumentó también, procalcitonina de 15 y ferritina de 547, triglicéridos alto también, y el general de orina ahora se reporta normal. Electrolitos normales, se toma un hemocultivo periférico, también tratando de averiguar qué había sucedido para ver si podíamos aislar algún otro germen. Y se le empiezan a solicitar algunos otros exámenes. Le tomaron una radiografía de tórax, la cual es esta. En general no se veía mayor cosa, pero tiene un poquito de cisuritis aquí y la interpretación de imágenes dicen hay algo en la base del lado derecho, entonces, y tiene el antecedente de haberse ido a unas grutas y haber estado en Acapulco. Entonces decidieron, bueno, la sugerencia fue, vamos a hacerle una tomografía de tórax para ver cómo está. En la tomografía de tórax, y también necesitamos saber qué estaba sucediendo con la pelvis, porque el dolor suprapúbico era intenso, incapacitante. Entonces se le hace la tomografía de tórax y esto es lo que se encuentra. Hay una neumonía posterior que consolida, que está muy claro en estas imágenes, ¿sí? Y entonces, con esto, que esta es la opacidad que los radiólogos habían visto en la placa de tórax, que la verdad es que no es una imagen ni típica ni tradicional, y algunos ganglios inflamados. Y en la tomografía de abdomen se encuentran también hepato, esplenomegalia, que clínicamente no lo tenía, pero es una niña que es alta, entonces no se palpaba ni hepato ni esplenomegalia, y se reporta esta imagen que después en el reporte oficial lo reportan como un infarto esplénico. Aquí está esta imagen y aquí se llega a ver muy chiquitita, aquí. Entonces, aquí se llega a ver el vaso incrementado, el hígado también incrementado, y no se ve más. Y esta imagen, que es la neumonía posterior, que la verdad es que no corresponde a la clínica, porque la niña no tenía crepitantes, no se escuchaba hipoventilada, vamos, francamente no se escuchaba hipoventilada, pero pues la imagen es muy contundente. Entonces, en este momento se hace una búsqueda de qué germen pudo haber estado haciendo esto, se toma por biología molecular, un panel respiratorio y se encuentra Streptococcus pneumoniae, y por sugerencia de infectología se inicia con clindamicina por ser una neumonía complicada, porque tiene un ligero derrame aquí también. Entonces se agrega clindamicina, entonces se deja se selecciona clindamicina. Se decide obviamente dejar hospitalizada, se sube a piso y a las 12 horas de estancia en piso
La niña presenta frecuencia cardíaca de 150, presión arterial de 90-60, llenado capilar un poco prolongado. Se le pasa una carga de solución Hartmann a 10 por kilo y sus condiciones mejoran, pero se está reportando fiebre de 40 grados centígrados, de difícil control a pesar del doble esquema antibiótico y de doble antipirético. La cefalea se hace intermitente, intensa, y el dolor púbico, como les había comentado, es incapacitante. Con esta frecuencia cardíaca alta, la presión arterial baja, pues se agrega el diagnóstico de sepsis severa. Se toma una gasometría cuando hizo este evento. Este evento fue a las 2 de la mañana. El lactato en la gasometría venosa se encuentra en 0.9. Entonces, eso, después de la carga, pues se deja el diagnóstico de sepsis severa. Nuevos laboratorios al día siguiente, o sea, a las 24 horas de haber ingresado, la hemoglobina, que originalmente tenemos 16 y luego 13.9, se va a 10.8. Leucocitos bajaron de 30.000 a 18.800. ¿Sí? Bandas de 9% cuando teníamos 14%, pero las plaquetas siguen bajando. Proteína C reactiva de 14, la velocidad de sedimentación igual. Los triglicéridos bajaron. Y aquí la albúmina también bajó y tomamos dímero D. En esta etapa del año todavía no teníamos COVID, esto es 2 meses antes de COVID, pero por la neumonía tan agresiva y pensando que fuera un problema diferente, se tomó dímero D, fibrinógeno y también inmunoglobulinas. Con la disminución en la hemoglobina y con la disminución en la albúmina, que teníamos 2.8, y el dímero D alto, entonces pues se hace el diagnóstico de un probable síndrome hemofagocítico y una coagulación intravascular diseminada porque la niña está consumiendo factores de coagulación. En este momento se hace un manejo integral de la paciente. Ya lo había estado viendo infectología, ya lo había visto también inmunología. Le pedimos a hematología también y a reumatología que nos dieran pues también su punto de vista para el manejo de esta niña, y se decide tomar CMB, Epstein-Barr, histoplasma, pensando en el problema de las grutas, anticoagulante sérico, ¿sí? Anticoagulante lúpico, y por la sepsis que había presentado la niña en la madrugada, se decide también, y para mejorar sus condiciones, manejo con gamma-globulina. Se baja a media tarde a resonancia magnética de cráneo para tratar de encontrar la causa de la cefalea tan intensa que tenía la niña, y al inicio de la resonancia, la paciente hace hipotensión arterial importante, con llenado capilar prolongado, frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria también alta. Se decide suspender el estudio y se sube la paciente a terapia intensiva. En terapia intensiva, pues finalmente se agrega el diagnóstico de choque séptico, se pasan cargas de solución fisiológica, se pasan cargas de Hartmann, se pone albúmina, se inicia norepinefrina para mejorar la presión arterial, y se toma una gasometría venosa, se tiene 7.4 de pH, CO2 de 36, era una gasometría venosa, tiene oxemia de 40 y lactato de 1. Entonces, por el cambio en el estado del diagnóstico, se decide cambio de antibiótico a meropenem vancomicina y se continúa con clindamicina. Obviamente en este momento también se agregan otros diagnósticos, la neumonía que ya teníamos, choque séptico, el síndrome hemofagocítico, la verdad es que se descartó porque finalmente la ferritina estaba normal, la visitopenia que tenemos, una coagulopatía, y el consumo de albúmina. A la exploración física, la mañana siguiente, la niña tiene una frecuencia cardíaca entre 130 y 110. La frecuencia respiratoria, depende del estado de ánimo de la niña, era entre 20 y 45. Una presión arterial media controlada con norepinefrina, llenado capilar normal, Glasgow de 15 y saturación con oxígeno indirecto a 60%, saturando normal. A la exploración física,
aún presenta cefalea, pero es ocasional, pero cuando la presenta es incapacitante. Poca tos, ocasional también, y cuando tose, la cefalea se incrementa. En este momento, y después de haber manejado un montón de líquidos, se encuentran estertores subcrepitantes basales, sí se encuentra hipoventilación en ambas bases, tenemos matidez basal y disminución en las vibraciones vocales en el limitórax del lado derecho, que es donde tenemos la neumonía posterior. En el abdomen se encuentra distendido, hay un poco de dolor a la palpación superficial y profunda, tiene peristalsis, no hay megalias y de la nada presenta 2 evacuaciones líquidas, no hay moco, no hay sangre, pero la niña no se da cuenta cuando presenta estas evacuaciones líquidas. El dolor intenso en la región púbica sigue siendo incapacitante y se encuentran petequias en los miembros pélvicos. Se decide administrar una segunda dosis de gamma-globulina, se administra también una dosis de plasma, una gasometría venosa, la cual está pues casi normal, y se empiezan a reportar algunos exámenes. Tenemos PCR para parvovirus negativo, para Epstein-Barr y para CMV. Tenemos todavía el resultado pendiente del histoplasma. Esta es la nueva placa del día 12 y del día 14 después del manejo con líquidos. Y aquí, pues sí, se ve pues muy diferente a la placa que teníamos de forma original. Y aquí vemos un poco de cardiomegalia. Recuérdense que esta placa es una placa en la cama del paciente y la otra sí era una tele de tórax tomada en rayos X. Pero sí, pues el infiltrado es franco, también se llega a ver la cisuritis, pero sobre todo tenemos la cardiomegalia que no la teníamos en la placa inicial. Para el 13 de enero se remite el choque séptico, la frecuencia cardíaca mejora, la frecuencia respiratoria también mejora, la presión arterial también, se empieza a controlar la temperatura, el lleno capilar bien, se disminuye la cantidad de oxígeno que le estamos administrando a la paciente y con eso mantiene una saturación por arriba de 90. Su patrón respiratorio mejora, continúa con las evacuaciones, tiene otra evacuación semilíquida, la paciente no se da cuenta cuando tiene la evacuación. Y la cefalea sigue siendo punzante, de predominio frontal, que igual incrementa con la tos, pero tiene menos episodios de cefalea que el día anterior. Los laboratorios, 9,3 de hemoglobina, sigue bajando la hemoglobina, pero los leucocitos mucho mejor, los neutrófilos también, 3% de bandas, llegamos a tener 14%, las plaquetas mejoraron y los tiempos de coagulación también mejoraron. Aunque el INR está un poquito por arriba, pero de todas maneras está normal. El fibrinógeno mejoró y el dímero D de 6,000 se fue a 2,200, entonces también mejoró. El día 14 en terapia intensiva, sin aminas, la frecuencia cardíaca normal, la presión arterial media normal, aún un poquito incrementada la frecuencia respiratoria, pero también esto era por un poco de estrés de la paciente. Depende menos del oxígeno. Sin oxígeno ya satura 88% y con oxígeno al 40%, entre 95 y 98%, y se refiere a febril durante toda la noche. En general, mejores condiciones, la cefalea ocasional y la molestia en el pubis en la noche prácticamente desaparece. La niña puede deambular, la niña puede pararse, mucho mejor. Se intenta hacer una nueva resonancia de cráneo para ver cuál era el origen de la cefalea, pero al ponerla a la paciente en el resonador, por el cambio de temperatura en el resonador que estaba congelado, le da un acceso de tos, la niña se empieza a poner ansiosa y entonces se tiene que suspender el estudio. Al día siguiente se le vuelve a repetir, sus condiciones mucho mejores, frecuencias cardíacas casi normales, las respiratorias también bien, satura por arriba de 90% con FIO2 al 30%, ya no refiere cefalea, ya no refiere dolor púbico, la niña en general en buenas condiciones. Ese día en la mañana encontramos un soplo que no había tenido en los últimos 7 días. La hemoglobina mejor porque ya no bajó.
hematocrito bien, los leucocitos bajaron, las plaquetas se normalizaron, 1% de bandas, sus laboratorios pues bastante mejor, el triglicéridos un poco altos todavía, pero en general mucho mejor en sus condiciones generales y en sus condiciones laboratoriales. Este día, con sedación, se puede realizar una resonancia magnética de cráneo y en esta resonancia encontramos estas imágenes, que las encontramos en todo el cerebro. Estas imágenes aquí, que son imágenes que captan, ¿sí? Y las encontramos en todo el encéfalo. Algunas más grandes, ¿sí? Esta de cerebro era mucho más grande, y aquí también tenemos otra aquí. Y entonces con esto, el reporte, bueno, y nos hacen reporte de una sinusitis también. Teníamos ya 5 días con antibiótico IV y 3 días con antibiótico con meropenem vancomicina. Con este diagnóstico y estas imágenes nos dicen, estas son lesiones tromboembólicas, probablemente sépticas, y hay que entonces buscar el origen de trombos sépticos a nivel del sistema nervioso central. Cuando nos reportan esto, pues entonces solicitamos que se haga un ecocardiograma para ver qué es lo que está sucediendo. Se encuentra el ventrículo izquierdo dilatado, hay una vegetación en la valva anterior de la válvula mitral con un volumen muy grande que genera insuficiencia mitral moderada, tiene una fracción de eyección de 83, y por las características de esta vegetación y el sitio donde está y que está haciendo émbolos sépticos al sistema nervioso central, pues tiene indicación absoluta de cirugía. Esta es la imagen del ecocardiograma cuando se realiza. Y aquí los diagnósticos son sepsis grave, neumonía por estreptococo y sospecha de endocarditis. Este es el trombo. En este momento no provocaba una insuficiencia grave, pero sí empezaba a ser una insuficiencia moderada. Y ese día de la resonancia fue el primer día que se le llegó a escuchar un soplo a la paciente. El siguiente, esta imagen, pues es donde nos pueden llegar a medir el volumen de la lesión. Entonces se hace la medición de la lesión en la válvula. Es una vegetación de 5x3 en la inserción de la válvula y, hace insuficiencia mitral moderada, y con los embolismos al sistema nervioso central, que ya lo habíamos podido corroborar en la resonancia, ahí están midiendo la lesión. Y bueno, esta niña tenía corazón sano. ¿Y por qué les digo que tenía corazón sano? Porque en algún momento, cuando yo no estuve, la llegó a ver el cardiólogo pediatra como revisión normal de un paciente sano, o sea, un paciente pediátrico. Entonces, esta niña teníamos la certeza que tenía un corazón sano. Entonces, ante estos hallazgos espantosos del ecocardiograma, se decide entonces checar los criterios de Duke, que digo, no hay duda. Los criterios de Duke modificados se basan en examen físico, en el ecocardiograma, en los estudios de microbiología, en los estudios de imagen, y pues bueno, con eso se hace el diagnóstico de la endocarditis, ¿no? Aquí en este punto, el ecocardiograma transesofágico es un poco más sensible para poder ver las lesiones en las valvas, pero pues no había duda con este ecocardiograma transtorácico que esta paciente pues necesitaba resolución quirúrgica. Entonces, lo que se decide, y aquí el punto era si se puede hacer una resección de la endocarditis y salvar la válvula,
o reparar una de las valvas o tener que hacer el recambio valvular completo. Estos son entonces los nuevos criterios de Duc modificados con cultivos positivos. Aquí nosotros nunca tuvimos un hemocultivo positivo. Sí hay algunos microorganismos que sean directamente patognomónicos, el ecocardiograma, ¿sí? Que tengamos criterios mayores y criterios menores. Pues aquí los criterios menores pues teníamos pues, varios, teníamos la fiebre, teníamos los émbolos sépticos, teníamos problemas inmunológicos, por ejemplo, no teníamos nódulos ni las manchas de arroz, pero sí teníamos alteraciones inmunológicas importantes y no tuvimos nunca oportunidad de tener un cultivo positivo. Inclusive cuando la paciente ingresó a terapia intensiva y se cambió el antibiótico, se tomaron hemocultivos centrales y periféricos y así como decían las guías, 6 hemocultivos más el que teníamos en urgencias y todos salieron negativos. Se decide el día 16 hacer intervención, se hace un ecotransesofágico, se confirma que la lesión mitral y la vegetación hace insuficiencia moderada y hay una perforación a la valva posterior. Se trata de hacer una reparación de la valva, es imposible, entonces se decide recambio valvular. Aquí la otra determinación era, ¿se coloca una prótesis biológica o se coloca una prótesis mecánica? La prótesis biológica significa que en algún momento, en los próximos 10 o 15 años, se va a tener que volver a hacer otro recambio valvular. Pero si se colocaba una válvula mecánica, la paciente iba a tener que estar anticoagulada por el resto de su vida. Es una niña activa, es una niña joven. Los embarazos son un problema con los pacientes que tienen una válvula mecánica. Tienen que estar anticoagulados. Es una niña que va a tener menstruación. Entonces, sí la decisión fue difícil porque es o limitarla en sus actividades normales o dejarla obligadamente para otra cirugía. Se decide una colocación de prótesis biológica. Tenemos una cirugía sin eventualidades. Cuando va a salir del despinzamiento aórtico, fibrilación ventricular, que cede con medicamentos, que esto pues lo manejó de forma espléndida cirugía cardiovascular. No hay ninguna complicación durante el evento. Continúa con meropenem, vancomicina y se cambia la clindamicina por gentamicina por sugerencia de infectología. Esta es la imagen de del segmento que se resecó. ¿Sí? Este es el fragmento de la endocarditis. Aquí lleva un pedazo de la valva y cuando se abrió el corazón, esto es inmediatamente lo que surgió, que esto es la endocarditis. Entonces, pues bueno. Ahora, es muy, muy interesante. Esto nos marca cómo debería de ser el salir de este tipo de cirugías y si se hace un recambio valvular en los pacientes que son menores de 2 años, la mortalidad temprana es alta, ¿sí? La mortalidad a mediano plazo también es alta y mortalidad a largo plazo pues es menor. Nuestra paciente entra en este rubro, entonces una mortalidad pequeña al momento de hacer el recambio, también una mortalidad no tan alta en el periodo inmediato y a largo plazo, pues una buena sobrevida y nosotros gracias a todo el equipo caímos en esta zona. En la evolución en terapia intensiva después de la cirugía, ¿sí? La placa de tórax mucho mejor, menos congestiva, la silueta cardíaca mejor, y si lo ven el día 16 y el día 17 bien, el anillo valvular bien colocado. En esta placa está todavía ventilada mecánicamente. Esta es la placa de control post-extubación. La paciente se llega a extubar sin complicaciones. Mandamos
de los fragmentos del endocarditis que nos dieron, mandamos uno a biología molecular. Nos reportan Streptococcus pneumoniae, pero no nos reportan nada de resistencia. Y no llegamos a aislar en cultivo tampoco. Esto fue en biología molecular, pero mandamos un fragmento de la vegetación, no llegamos a encontrar nada en los cultivos, y también mandamos a patología para que nos dijeran si había algo más. Entonces, pues tenemos el mismo estreptococo que habíamos encontrado de forma inicial, lo volvemos a encontrar ahí en el fragmento de la endocarditis. El día 17, la norepinefrina muy bajita, se extuba de forma programada, y a la exploración física el precordio está normodinámico, no tiene soplos, en buenas condiciones. La biometría hemática, pues la verdad es que pues muy bien para estar a un día post bomba, 16.100 leucocitos, 7% de bandas, sus electrolitos normales, albúmina de 2.8 normal, habíamos estado infundiendo albúmina casi todos los días. En general, sus exámenes normales, y a las 48 horas se inicia heparina para manejo anticoagulante por la válvula. Las frecuencias cardíacas bajas ahora, se dejó un marcapasos, evidentemente por seguridad, está entrando el marcapasos, pero esto es algo que se esperaba. No hay aminas ya para el día 18, sus condiciones generales mejores, un poco de anemia se llegó a transfundir después, y nos reportan histoplasma en orina negativo hasta 10 días después de haber solicitado la muestra. Este es el ecocardiograma, el electrocardiograma, pues donde se ve que está entrando el marcapasos, pero esto, conforme fueron pasando los días, se fue desapareciendo, y la niña tuvo su ritmo sinusal normal y se pudo retirar después el marcapasos. El día 18 se hace un ecocardiograma, se encuentra normal, su fracción de eyección normal, la prótesis sin problemas, sin fugas, no hay gradientes de estenosis o de insuficiencia, y las otras válvulas están normales. La función del ventrículo izquierdo está conservado, y eso es lo que nos da tranquilidad a todos. Y estas son las placas para que vean del 22 de enero. El pulmón, la verdad es que mucho mejor, la silueta cardíaca normal, su válvula bien colocada. El 22 de enero se vuelve a hacer un ultrasonido para que viéramos cómo estaba en general las lesiones que habíamos encontrado en el vaso, y cómo estaba la grasa púbica que nos habían dicho que era donde tenía la pubitis, que finalmente nunca tuvo. El hígado normal, el vaso ya no se encuentra esta lesión que habíamos encontrado, y se egresa de terapia intensiva, se va a hospital al tercer piso. El anticoagulante se cambia de heparina a warfarina, se agrega también ácido acetil salicílico, se retira el marcapasos, no hay problemas. La gentamicina se completa 10 días, se suspende, y el día 29 se hace una resonancia magnética de cráneo, que ahorita van a ver las imágenes, pero la verdad es que está mucho mejor. Las lesiones que habíamos encontrado en todo el encéfalo, algunas todavía persisten, pero son mucho menos. Por ejemplo, esta de aquí, y teníamos una aquí atrás en el cerebelo, que también era muy importante. Esta también casi desapareció. Entonces, pues la resonancia mucho mejor. De todas maneras, el protocolo para un paciente que tiene endocarditis son 6 semanas de antibiótico IV post cirugía, que fue lo que se trató de hacer con esta paciente. Para el día 31, esta niña tiene un catéter central que se puso en terapia intensiva, hace 37,7 de temperatura, frecuencia cardíaca de 100, todos nos espantamos, se sospecha colonización del catéter, se toman cultivos del catéter y se retira, se deja 5 días con soluciones periféricas para el antibiótico, y se decide poner un nuevo catéter subclavio, periférico, que quede subclavio para no tener ningún problema y que no llegara a ser 100% central. Se coloca sin problemas este catéter. Esta es la placa del 4,
lo cual la silueta cardíaca se ve normal y los campos pulmonares se ven sin alteraciones. Y para el 21 de febrero, cuando la niña ya tiene 5 semanas y media de estancia en el, bueno, 5 semanas de postquirúrgico y 6 semanas de estancia en el hospital, se toma electrocardiograma normal, ecocardiograma normal, laboratorios normales, ultrasonido normal, resonancia normal y se decide alta del servicio. Y la verdad es que con una evolución muy favorable durante toda su estancia postquirúrgica. Este es el ultrasonido, no se encuentra ninguna lesión en el hígado, en los riñones tampoco, la vejiga normal, no hay nada. Y la parte importante que también nos quitó mucho el sueño es que cuando mandamos la pieza a patología, es la válvula, y nos habían dado un reporte preliminar ahí extraño. Entonces estuvimos preguntando mucho en patología, porque la válvula con el endocardio se ve normal, se ven algunas células y la colágena de la válvula y lesión, y se veía este infiltrado, pero este infiltrado que nos reportaron no eran no era un estreptococo habitual. Estas bacterias se veían mucho más grandes que un estreptococo normal. Entonces, patología no podía decirnos al 100% si era nada más un estreptococo o si había algo más. A esta paciente no se le había decidido agregar manejo antifúngico, aunque teníamos el antecedente de las grutas de Tolantongo. Y entonces, pues no habíamos encontrado nada en ningún hemocultivo, y cuando mandamos esta pieza a patología, finalmente, pues nos dijeron, estas bacterias parecen bacterias, pero son más grandes que un estreptococo habitual, son mucho más grandes, es más o menos el triple de tamaño. Entonces hicieron algunas tinciones especiales. Lo que hacen siempre en patología es hacer control y hacer una tinción de la pieza que uno manda. Entonces, hicieron sus tinciones con hematoxilina eosina y pues salió negativo para hematoxilina eosina. Y después hicieron esta tinción, que en esta tinción es GROCOT, es para búsqueda de hongos, y era específicamente por el antecedente de las grutas. Y esta tinción sale positiva. Esta es la tinción de nuestro paciente. Este es el control. Entonces, si ustedes ven, la verdad es que sí, francamente es positivo lo que mandamos para GROCOT. Entonces, la pregunta era, ¿por qué está saliendo para GROCOT si tenemos todo lo demás negativo? Y esta es nuestra tinción positiva para GROCOT. Entonces, la verdad es que estábamos sumamente espantados porque no le habíamos puesto tratamiento antifúngico a la paciente, tenía muy buena respuesta al tratamiento que le habíamos dejado, sin embargo, nos estaban reportando esto en patología. Entonces, al final, esto es lo que nos reportó patología. Todos los pacientes que tienen sospecha de endocarditis infecciosa, se debe de hacer tinciones especiales. Las tinciones especiales que se le tiene que hacer a todos los pacientes que tengan endocarditis son todas estas, ¿sí? Gram, ¿sí? Ácida y GROCOT, ¿sí? Y si es Nielsen, todas. Y aquí en GROCOT es para bacterias y para hongos. Y aquí el resultado fue este. Cuando nosotros pusimos el antibiótico, estas bacterias que estaban provocando la endocarditis se modificaron, y entonces al modificarse anatómicamente las bacterias se veían más grandes, pero tenían para GROCOT. No fueron hongos, al final fueron estreptococos mutados y modificados por el antibiótico, y aquí está
finalmente la bibliografía que nos está dando la razón, que aunque hubiera pintado para tinción positiva para hongos, no fue hongos, fueron bacterias, y no tuvimos que aplicar entonces manejo antifúngico con esta paciente, pero sí la verdad es que fue una decisión dura. Esta es una imagen igualita a la que nosotros tenemos. Y este es un paciente que se hizo la biopsia post-mortem de un paciente que tenía endocarditis bacteriana, pero es un paciente mayor de 77 años, pero la imagen es igualita a la que nosotros habíamos encontrado. Entonces, patología en este sentido, pues sí jugó un papel muy importante para podernos decir, no hay que buscar nada más, es solamente una endocarditis bacteriana, no es una endocarditis mixta por hongos y por bacterias y con el antecedente de la gruta. Eso es lo que nos había pues dado muchísima lata, ¿no? Y bueno, esa es la presentación. No sé si existan... Muchas gracias, Lalo. Al contrario. Estoy viendo a ver si alguien levantó la mano. El ¿Alguien quiere doctor hacer una Farca. pregunta? Sí, por supuesto. Buenos días, Eduardo. Hola, muchas ¿cómo están? felicidades, muy buen caso. Gracias. Solamente para comentarte en los últimos minutos de tu presentación, sin duda alguna la clínica es la clínica. Salga lo que salga, ¿no? Sí. Ahora sí. bien. Pero cuando patología nos dice, oigan, cuidado, aquí hay algo que pinta diferente, híjole, pues sí, nos pusieron a sufrir. Sí, porque pero la clínica es la clínica. Sí, el tratamiento lo habíamos manejado, pues dirigido a bacterias y de repente nos dicen, oigan, está pintando para hongos. Híjole, pues estamos estresadísimos porque dijimos... Sí, más con el antecedente de la cueva. De la gruta, sí. La gruta. Llevábamos 15 días con un manejo y dijimos, no puede ser que nos hayamos tardado tanto como para empezar un manejo antifúngico después, ¿no? Y patología se tardó 10 días en reportarnos. Bueno, por último, quisiera hacer un comentario en cuanto al seguimiento y la profilaxis de esa válvula nueva, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que los pacientes que tienen recambio valvular deben estar con profilaxis, sobre todo cuando van a hacer arreglos dentales. Sí. Sí, esta hay que niña... profilaxis, hay que avisarles, ¿no? Sí, antes claro. de que entren a cirugía dental o cualquier cosa, sí, que es bastante frecuente esa edad. Claro, cualquier procedimiento. Ya no les comenté, pero esta niña estuvo anticoagulada con warfarina durante 6 meses y después, obviamente, con controles de ecocardiograma, se verificó que la válvula no tuviera nada más, que estuviera completamente limpia para poder suspender el anticoagulante. Y cada vez que la niña va a hacerse cualquier cosa, nos echa un grito para ver si tiene que tomar algo y la profilaxis se la damos con amoxicilina y ácido clavulánico y ha estado perfecta. Cada vez que va al dentista, a la limpieza, obviamente hablamos con el dentista y esto es un manejo de equipo. El cardiólogo, el infectólogo, un servidor, todos siempre estamos ahí al pendiente de cómo está. Y aunque ella ya no nos habla, porque pues es una niña ahorita de 14 años que va, baila, deshace, tiene vida normal, nosotros de forma, pues, no constante, pero sí periódica, le mandamos un mensajito. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo está? Ha estado increíble. Qué bueno que mencionas, Sion, lo de los dientes, porque yo hice una revisión sobre eso. Algunas me fui a dar una plática a un grupo de dentistas sobre profilaxis dental. Y la verdad es que es lo que se ha observado es que no es, o sea, sí es con el procedimiento, los procedimientos en un paciente sí tienen que tener profilaxis y demás. Pero más que eso, o sea, esa paciente aún sin procedimiento podría tener un problema serio si no tiene una higiene dental así, pero perfecta. O sea, tiene que tener una higiene dental de 10, porque una caries que se descuidó, déjate tú cuando le arreglen la caries, la simple presencia de la caries, aunque no se la traten,
Es más, peor todavía si no se la tratan, pues es... Entonces ahí la higiene dental de la niña tiene que ser, o sea, súper exhaustiva, ¿no? Sí. Impecable. Ujú. Sí, y el problema que tuvimos fue que se atravesó la pandemia. Entonces esta niña, cuando sale del hospital, sale en febrero, la pandemia empieza en marzo, y a ver, ¿cuándo la revisa el dentista? Estuvo cerrado, todos los consultorios dentales estuvieron cerrados y el paciente obviamente con terror de ir al dentista. Ahí Entonces, quieren hacer pregunta la doctora Chirinos y el doctor Juan Pablo Hunda. José Pablo claro, Hunda, perdón. Adelante, doctora Yasmín. Hola, hola Lalo, muchísimas hola, felicidades, la verdad, ¿cómo estás, padrísima Yasmin? presentación, muy bien. Y digo, yo me imagino el estrés por el que pasaron. Yo tengo, bueno, tengo varios aspectos. El primero, eh, ¿qué razón dieron para que el Streptococcus pneumoniae que salió en un inicio volviese a aparecer después de tratamientos que realmente eran sensibles, con una bacteria sensible finalmente? ¿Cómo explicaron que no hubiera llegado el antibiótico ahí, a pesar de que los manejos pues fueron descritos en una forma impecable? Esa es el primer punto. El segundo es que aunado a lo que decía Pedro, todo lo que vaya a ser, porque tú bien dijiste, ¿no? En la decisión del procedimiento quirúrgico, pues nosotros manejamos a niños que están empezando la vida, ¿no? Que todavía no llevan esa etapa y bueno, se toma una decisión. Entonces, hay unas guías de la Academia Americana, justo todo para prevenir en pacientes cardiópatas, que si se las das, ella la puede manejar y viene todos los diferentes elementos y eventos que tiene que utilizar profilaxis y la profilaxis indicada. Son de la Academia, ¿cómo se llama? De la American Heart Association. Entonces, Sí, viene súper bien y ella lo puede tener. La siguiente es que todo lo que produce bacteremia, como tú decías, bueno, la situación de si estaba anticoagulada cuando tuviera menstruación. Y en relación a eso, existe, como hablábamos de la parte de la bacteremia, y tampoco son candidatas a utilizar ¿cómo se dice? Tampones, porque producen bacteremia, todo lo que produzca bacteremia, y entonces ella va a tener que tener un cuidado especial con esas situaciones. No está de más, pero incluso también en cuanto a su vida sexual, debe ser, si normalmente uno debe ser cuidadoso, ella también lo debe ser. Entonces, yo creo que esa es la parte muy importante que nosotros como pediatras, pues son los aspectos que debemos tomar, ¿no? Todo lo que va a implicar en su educación, eh, para su protección, para su autoprotección, que incluye dentro de todos los procesos que pueden provocar bacteremia, ¿no? Como decía Pedro, desde una caries, pero todo lo que provoque bacteremia, ¿no? Digo, claro. ya irse a Acapulco y a donde se fue ya era así, hasta sin tener nada en el corazón, ¿no? Pero, Sí, pues bueno. No, pero te sí. felicito. Entonces, lo de los streptococos de Moni sí Sí, me quedó como, ¿cómo lo explicaron? fíjate que no hubo una explicación franca porque era un estreptococo que era sensible a todo. O sea, en Sí, biología exacto. molecular nos dijeron, este estreptococo tiene cero resistencia. Entonces nosotros no podemos explicarnos que siendo una niña sana, siendo una niña que tenía sus 3 dosis de Prevenar, porque hace 13 años, bueno, ahora hace 14 años, la vacuna de Prevenar era a los 2, 4 y 12 meses. Ahí está inclusive documentado el lote de la vacuna que tenemos. Se le tomaron después anticuerpos, antineumococo, y sí tenía anticuerpos contra ciertos serotipos, no contra todos, pero sí tenía contra ciertos serotipos. Entonces no hubo una respuesta y nos sorprendió mucho que en ningún hemocultivo hubiéramos encontrado nada. Le tomamos también urocultivo, tampoco encontramos nada. Es más, en la primera evaluación, cuando se mandó a hacer el primer general de orina, tampoco creció nada y el general de orina no estaba normal, pero no hubo forma de que nos explicaran por qué no había, eh, o sea, si es un estreptococo normal, sin resistencia, por qué encontramos en todos lados, y sobre todo después de 8 días de tener antibiótico, ¿sí? Aunque hubieran sido 3 orales y 5 sistémicos, seguíamos encontrando los estreptococos ahí Exacto. en la vegetación. No hubo forma Oye, que ¿y nos valdría la explicara. pena poner una Neumo 23 en ella?
Se puso otra Prevenar y otra Neumo 23. Ya se aplicaron las dos. Sí. Sí. A pesar, fíjate, es curioso porque infectología dijo, no es necesario porque fue un estreptococo habitual, normal. Pero a pesar de eso, yo dije no. Y le puse las dos. Sí, de acuerdo. Sí. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Y déjame decirte, Humberto García, que es su cardiólogo, ya le dio también todas las recomendaciones de la American Heart Association y, y ya las tiene. Sí. Sí, porque así que las tenga ella, porque ya va a Sí. tener que hacer, como dices, ya no dicen, entonces ya tienen ellos que cuidarse. A mí me preocupa ya cuando la edad de adolescencia que empiezan a tener pues otras prácticas no protegidas y eso pues para Claro. cuidarse mucho. Sí. No, pero sí, ya las tiene. Gracias. De todas maneras, gracias. Es muy importante. Y esas guías de la American Heart están muy buenas para estos chiquitos. Sí. Perfecto. Bueno, quiere también José Pablo Hunda quiere hacer una pregunta. Adelante, José Pablo. Hola, muchas gracias, Pedro. Hola, Eduardo, muchísimas Hola. gracias por la presentación. Padrísimo caso, qué valiente. Uf, no me imagino que sí te tuvo al hilo ahí un buen rato. Sí. Oye, yo nada más como cositas con las que me quedo así como medio incompleto en el caso que chance valdría la pena como ver qué pasó ahí. Por ejemplo, en una diapositiva me reportaban como blastos, ¿no? Sí, pero al final eran bandas, no eran blastos. Ok, o sea, no Sí. fue. Ok, ahora, la hepatoesplenomegalia, la respuesta tan errática, tan rápida, tan así tórpida de la paciente, con un estreptococo tan normal de la comunidad que entra en un lugar en donde no debería estar, ¿no nos haría pensar en una inmunodeficiencia, tal vez algo puntual o algo así que valdría la pena como abordar? Fíjate que sí, también la vio inmunología y no se encontró nada. La vio inmuno y la vio reuma y no se encontró nada. Al principio sospechamos en un síndrome hemofagocítico y la empezó a ver inmuno, pero al final no encontramos nada. También reuma, dijimos, es una niña de 12 años, o sea, a lo mejor un programa reumatológico o inmunológico, y eso que hubiera sido lo que explotó, ¿no? Pero al final no se encontró nada. O sea, y le tomamos todo. Subclases de inmunoglobulinas, todo. Y era una niña previamente sana que nunca había tenido, pues nada. O sea, nunca había estado hospitalizada, nunca había tenido absolutamente nada más que ser una niña normal y sana. La clínica no nos checaba tampoco. Esta neumonía posterior no es algo tradicional en los niños. Si ustedes ven la imagen de la tomografía, y tú ves la placa y la placa la verdad es que pues no se ve mal y luego ves la tomografía y dices, chin, como que no coincide y a la clínica tampoco coincidía mucho, ¿no? La niña prácticamente no tenía tos y entonces una neumonía de ese tamaño sin tos, como que no checaba. Hubo al principio algunas cosas que nunca pudimos explicar, ¿no? Claro, y ahora hay algunas otras lesiones en la resonancia y todo esto que llaman la atención por su proximidad a la región cortical o paracorticales, ¿no? Que digo, también se ven en algunos otros tipos de patologías, como tipo desmielinizantes, por ejemplo, o que simplemente puedan ser igual como tromboembólicas, pero no tiene ningún tipo como de secuela o algo que sea sutil o algo que necesite seguimiento por neuro. También, obviamente, ya no lo mencioné por falta de tiempo, pero la vio neurología, mientras que estuvo todo el tiempo ahí. Tiene 2 electroencefalogramas que están normales. Gracias a Dios, no dejó ninguna lesión ni focal, ni tampoco una lesión en electroencefalograma que ameritara que dejara algún tipo de manejo. Y tampoco por obvio de tiempo lo comenté, pero cuando esta niña en terapia intensiva presentó estas evacuaciones diarreicas y que no tenía sensibilidad, lo que llegamos a pensar que fue un émbolo séptico también que se fue ahí a la médula. Pero tenemos una resonancia de cuando le hicimos la última de cráneo que le tomamos y la resonancia, toda la médula está normal. Entonces, el microémbolo que se pudo ir ahí a la médula y que provocó esta disminución en la sensibilidad y en el control de esfínteres, pues después se recuperó. Y entonces la niña está neurológicamente íntegra, con electroencefalograma normal, resonancia normal.
sin manejo. Bueno, No, pues maravilloso. Ya nada más sí, nos quedamos con esas imágenes no, llenas y esas no, tensiones mágicas, ¿no? sí, mira, inclusive le íbamos a hacer una punción lumbar pensando, neurología dijo, a lo mejor es pues una vasculitis ahí extraña, una vasculitis sistémica, hasta ¿cómo se llama? Un cisticerco, llegamos a pensar, ¿no? Pero ya Claro. después, cuando vimos el resultado del ecocardiograma, dijimos, no, pues esto tiene que ser evidentemente émbolos sépticos. Ya. No, Sí. pues perfecto. Pues mil gracias. Al Nada contrario, más Muy no, esas bien. cositas. cuando Gracias. vimos También quiere preguntar algo Erika Müller. Sí, Erika, y gracias. mandó por ahí un artículo. Sí, muchas felicidades a tu equipo por haber sacado a esta niña, porque realmente me imagino que fueron semanas muy difíciles. Sí. Pero el tema del neumococo, te quería preguntar si llegaron a saber el serotipo, o sea, pudieron aislar y saber, porque, como decía Yasmín, pues es interesante que no respondía al tratamiento. Pero bueno, es que hay algunos serotipos y es el artículo que les envié al chat. Hay algunos serotipos que ocasionan enfermedades mucho más graves, ¿no? Como el que dice ahí que es el 38 y hay otros. Entonces nada más te quería preguntar si supieron, llegaron a saber qué serotipo fue. Desgraciadamente no se pudo aislar el serotipo. Sí, no. No nos pudieron decir resistencia porque reportaron cero resistencia y no hubo forma de saber el serotipo. Y no lo pudieron hacer ni aquí en el Ángeles de Interlomas ni en Pedregal tampoco. Y cuando pensamos mandar muestra afuera, no había forma de aislar nada tampoco. Entonces nada más nos dijeron estreptococo con neumonía sin podernos decir más. Sí, a lo mejor fue uno de estos que ocasionan enfermedades invasivas, ¿no? Incluso en pacientes sanos, pero pues son de esos estreptococos pues fuertes. Sí, horribles. Sí, pero bueno, felicidades. No, gracias Erika por el artículo, la verdad es que vale mucho la pena. Y bueno, Pedro, por último, rapidísimo, en el hospital, como bien saben, no hay una terapia intensiva pediátrica como tal. Y la verdad es que en el momento que esta niña decidimos que la teníamos que pasar a terapia intensiva, fueron horas súper angustiantes. La verdad es que no la pasamos bien, nadie, porque había que iniciarle aminas que se las pudimos poner nosotros periféricas, pero la verdad es que no es un manejo habitual, ¿no? Entonces, ya después de la experiencia que tuvimos con esta niña, ya como que se armó un poquito más un equipo de terapia intensiva, ya ahí en piso tienen todo el mecanismo para pues empezar a tener, aunque sí tenemos Mónica, que es de los pediatras de guardia de piso, que es de terapia intensiva, sí, pues de repente estamos atorados porque no hay específicamente un equipo que esté de base en el hospital, ¿no? Y eso pues sería una de las conclusiones que tenemos que sacar, pues que necesitamos tener terapia intensiva todo el tiempo en el hospital, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, durante años, o sea, siempre, la verdad es que cada vez que tenemos un paciente que se empieza a poner grave, pues sí empezamos a sufrir porque dices, bueno, ¿y ahora cómo? O sea, a lo mejor lo va a tener que pasar a terapia intensiva y a quién lo va a ver, quién le hablo, etcétera. Y ha sido muy inestable. A veces hay equipos bien establecidos. Durante un tiempo tuvimos un equipo muy bien establecido. Luego, pues bueno, pues hubo ahí diferencias con ese equipo, se fueron y como que han ido y venido otros. Está Mónica, efectivamente, que la verdad es que es muy buena, pero Sí. pues Mónica no está todo el tiempo, o sea, o sea, sí necesitamos tener un poquito más de certidumbre, la verdad, eso sí es cierto. Sí, ese sería, yo creo que la única crítica que podría hacer, ¿no? De lo demás, la verdad es que el manejo con esta niña estuvo muy bien. La gente de cirugía cardiovascular pediátrica la tuvimos que traer del Instituto Nacional de Pediatría a través de Humberto García, pero un agente espectacular. Ellos se trajeron a todo el equipo, al instrumentista, a los de bomba, todo. La verdad Oye, es que incluso me imagino que también trajeron intensivistas, cardiólogos, o sea, cardiólogos intensivistas para el manejo postquirúrgico, ¿no? sí, O eso fue a cargo de ahí de la terapia del hospital. lo que pasa es que dos de las gentes que se quedaron a cuidarla son gente que cuida
terapia intensiva postquirúrgica en el centro médico y en La Raza. Entonces sí tuvimos pues la facilidad de que ellos saben muy bien ahí, ¿no? Entonces, por lo menos tú tienes la tranquilidad, y también el equipo de cirugía cardiovascular pues estaba ahí súper pendiente. Entonces éramos ahí un montón de personas que estábamos encima, pero sí da tranquilidad saber que pues quien nos está cuidando está súper capacitado, ¿no? Es gente de La Raza y del centro médico. Tienen un equipo, son como 9 intensivistas. Unos son post del infantil, otros son del INP, de La Raza, del centro médico. Hay uno del 20 de noviembre. La verdad es que es un muy buen equipo, pero no están todo el tiempo ahí. Bueno, y el último comentario. La resonancia que le hicimos para poder egresarla, en el hospital hay 2 resonadores, pero resulta que los 2 resonadores estaban echados a perder. Entonces esta niña la tuvimos que trasladar a Pedregal para hacerle la resonancia, para ver que ya sistema nervioso central y su médula estuvieran normales para poder egresarla. Pero sí, entonces la niña iba feliz porque pues iba en la ambulancia y la trataban como reina. La mamá iba vomitando todo el camino, y tuvimos que mandar a alguien del equipo de piso para que la acompañaran a Pedregal y de regreso, que eso también logísticamente fue un poco difícil, ¿no? Pero digo, son algunos inconvenientes menores que se presentó durante el manejo de la Bueno, niña. pues muy bien, pues ya estamos sobre el tiempo. Lalo, Sí. te felicito, una magnífica presentación, pero sobre todo te felicito por el manejo de la niña, que sí, No, yo me consta lo que cómo te pasó, te hizo pasar aceite mal plan. sí, dejaron de Este, tomarse. y pues bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Gracias a todos. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Claro que sí. Gracias.